¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta gentil invitación para participar en el Wireless Technology Summit 2023. En este evento denominado 5G, ¿qué esperar de las nuevas tecnologías en América Latina y el Caribe? Un gran tema para abordar y por eso agradezco tanto a 5G Américas por esta gentil invitación y a su vicepresidente José Otero y en especial, por supuesto, a todo su equipo de trabajo. Quiero contarles que para mí es un verdadero honor estar aquí para compartir con todos ustedes un poco de lo que hacemos desde Democracia Digital, un tema que me apasiona y para que ustedes sepan, lo venimos impulsando en el Perú desde hace 10 años. Justo este año cumplimos 10 años de empezar a difundir y a promover la democracia digital en el Perú, donde tenemos nuestra sede, y en nuestros países de habla hispana, en América Latina y el Caribe. Quiero contarles que cuando comenzamos con estos temas de democracia digital, era un poco difícil dar a entender lo que era la democracia digital, porque para muchos resulta pues un término bastante abstracto, un término complejo y difícil de definir. La pregunta del $1.000.000 siempre fue, ¿qué es la democracia digital? Pero sin embargo, cuando a mí me preguntan qué es la democracia digital, yo les respondo, es poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía y de la sociedad para fortalecer los derechos y las libertades de los individuos y favorecer los procesos de modernización e innovación en las entidades públicas. Y a través entonces de esta conferencia lo que quiero es explicarles cuáles son estos alcances de la democracia digital, cómo nos favorece y nos ha favorecido en estos últimos años, por supuesto, y adicionalmente, cuáles son los riesgos que hemos empezado a identificar como tendencias globales en el mundo y que nos afectan a nosotros como países latinoamericanos. Y adicionalmente también quiero transmitirles y darles a conocer los esfuerzos, las iniciativas que nosotros venimos impulsando justamente para promover las buenas prácticas digitales, esa tecnología que se usa en nuestros países para el bien, para aportar, para construir sociedad y favorecer nuestros procesos democráticos. Entonces, tras esta definición, que significa fortalecer nuestros derechos y libertades de los individuos, ¿no? Tenemos que pensar que desde democracia digital son ciertos derechos los que están más vinculados al ámbito digital. Y esos son, por supuesto, lo relacionado a la participación ciudadana, a la libertad de expresión y opinión y a la libertad de asociación. Y por eso es que también hablamos en términos de participación y en términos de deliberación. Sabemos que a través de las múltiples plataformas digitales, las distintas herramientas que han ido surgiendo, se ha democratizado la participación ciudadana, lo cual pues incide directamente en la construcción de nuestro espacio público y consecuentemente en las decisiones que podamos tomar. El ciudadano, lo sabemos, cada vez está más empoderado para alzar su voz, para transmitir sus sentimientos, sean estos de malestar o satisfacción, y se siente capaz de fiscalizar e involucrarse en la esfera pública. Cada vez somos testigos de más iniciativas, de más esfuerzos, de más movilizaciones que se dan a nivel global, a nivel nacional, a nivel regional, que buscan cambios, ¿no? Donde la población se manifiesta y se expresa. Y esto, por supuesto, se vuelca en distintos espacios, tanto online como offline. Y sabemos así que la suma de ciudadanos podrán generar una corriente de opinión con la fuerza suficiente para generar cambios. Por supuesto, desde que comenzamos, nosotros identificamos que las redes sociales se convertían, ¿no?, en el mejor vehículo porque era accesible, cercano, amigable, para trasladar toda esta efervescencia colectiva de la población y lograr pues así estos cambios. Y sabemos por la capacidad de difusión, por la rapidez, por el largo alcance que tienen, ¿no?, estas redes sociales para llegar a miles de personas de manera simultánea, hoy en día incluso de manera segmentada con audiencias específicas, a tiempo real y a cero costo, ¿no? O sea, plataformas que pensemos hace unos años atrás, hace unas décadas, no existían y eran otros métodos los que utilizamos. Entonces, todo ello ha favorecido, por supuesto, a la participación ciudadana. Y otros beneficios que nos dan las distintas herramientas digitales en nuestras sociedades es esa horizontalidad, es decir, que no hay jerarquías, no hay escalafones,
nuestras opiniones pesan por igual, se desconcentra el poder y hay una asimetría respecto del ejercicio de nuestras facultades como individuos para ejercerlas libremente en el ámbito online. Entonces son aspectos que empiezan a jugar a favor de la ciudadanía, a favor de nuestras poblaciones y, por supuesto, a favor de todos estos mecanismos de participación ciudadana para, ¿no?, la convivencia democrática y para la gobernabilidad. Nosotros desde que comenzamos, para que ustedes sepan, hace 10 años, siempre hemos dado a conocer los beneficios y todo el impacto positivo que nos generan las distintas herramientas, nos genera Internet, las distintas plataformas, la tecnología en sí, porque creemos firmemente en todos sus beneficios. Por supuesto, en el transcurso de todos estos años, también se han ido identificando y han ido apareciendo nuevos riesgos, nuevos desafíos que atender y que son de tendencia global, que son elementos que van surgiendo propio de la evolución de la tecnología y que por ende hay que advertir sobre los mismos y hay que buscar soluciones de manera consensuada, pero soluciones no con el ánimo de satanizar o demonizar la tecnología, como a veces suele escucharse, sino con el ánimo de buscar soluciones eficientes que no vulneren ni entorpezcan el desarrollo tecnológico en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de beneficios, tenemos que pensar, hay que abordar todos estos elementos que impactan positivamente en nuestra sociedad. Por ejemplo, las tecnologías digitales, lo sabemos, nos ayudan pues a transparentar la información, a abrir datos, ¿no? Favorece por ejemplo, las buenas prácticas relativas a la rendición de cuentas y todo ello permite construir un clima de confianza idóneo que se requiere tanto en nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque la confianza, la transparencia, la rendición de cuentas son propicios para poder reducir los niveles de corrupción que tan enquistado está en nuestros países latinoamericanos. Entonces, las tecnologías digitales deben ser considerados un aliado para lograr estos propósitos y para generar sociedades más íntegras, con mayor probidad y con mayor transparencia. Otro aspecto fundamental es lo relativo al acceso a la información pública. Las plataformas digitales deben servirnos para romper con esta vieja cultura del secretismo que está tan presente en nuestros países latinoamericanos. Esto, por supuesto, va de la mano con lo que acabo de mencionar, con las políticas de transparencia, pero también con el derecho que posee todo individuo en difundir, buscar y recibir información. Entonces, son los medios digitales, las plataformas idóneas para transmitir información, para abrir información y para permitir el libre acceso a los contenidos de interés público que son tan relevantes hoy en día. Un tercer elemento está relacionado a las sociedades colaborativas. ¿Por qué? Porque sabemos que las tendencias hoy en día en las sociedades modernas, en las sociedades digitales, es la participación activa de los ciudadanos a través, pues, de las distintas herramientas tecnológicas, y esto debe darse a todo nivel, desde nivel local, desde nivel regional o subnacional, desde nivel central o nacional, dependiendo, ¿no?, de las jerarquías en los países, en la manera como están organizados los países, pero debe servirnos a todo nivel justamente para promover mayor participación, para lograr más colaboración ciudadana, más co-creación. ¿Por qué es importante eso? Porque esa es la tendencia. Vemos, por ejemplo, proyectos de presupuesto participativo donde desde los gobiernos locales se invita a las poblaciones a que den sus propuestas, den sus puntos de vista respecto a los gastos, respecto a los proyectos, a las obras por ejecutar. Y eso es muy enriquecedor porque ayuda a empoderar a la ciudadanía y al mismo tiempo ayuda a legitimar a la autoridad. Y eso es algo que lo necesitamos más que nunca en nuestras sociedades, ¿no? El ciudadano ya se siente empoderado, pero nuestras autoridades muchas veces requieren de esa legitimidad, requieren pues de ese respaldo y de esa forma de co-crear en conjunto y de poder hacer un gobierno eficiente y transparente. Otro elemento crucial es lo referido a la democracia directa.
hemos dicho ya que la ciudadanía y las tecnologías digitales permiten, ¿no?, un nuevo tipo de participación, ¿no?, que de alguna manera fomentan lo que es conocido un nuevo tipo de democracia directa, ¿no? Cómo los ciudadanos interactúan, se informan, se expresan, se movilizan. Lo que antiguamente pues era cuando se tomaban las decisiones, ¿no?, en las grandes plazas, pero hoy en día son estos espacios digitales donde la gente vuelca, se expresa y pueden ayudarse a tomar decisiones y ayudar a su vez en la formulación y en el diseño de políticas públicas. Otro elemento crucial es todo lo vinculado a la democracia deliberada. ¿Qué es esto? Eso significa que con el acceso a los contenidos, a la información, se permite pues favorecer el debate público y la construcción y calidad de contenidos. Y esto evidentemente va a enriquecer el pensamiento y el conocimiento de la población por medio del flujo de ideas, de intercambio de puntos de vista y contribuye así a la sociedad de la información y conocimiento que deseamos construir, ¿no? Hoy en día vemos cada vez más lo que es el periodismo ciudadano, ¿no? Los individuos a través del smartphone, a través de cualquier aparato tecnológico, puede captar momentos, puede ilustrar escenarios que incluso contribuyen luego a los medios de comunicación convencionales para transmitirlos, ¿no?, a través de sus distintas plataformas. Hay videos, hay fotografías, hay momentos que se registran que han servido muchísimo y yo diría cada vez más que luego son tomados por los medios de comunicación para generar noticia, ¿no? Y lo vemos cada vez más, incluso vemos cada día más medios de comunicación alternativos como una forma de comunicación. Entonces, todo esto, por supuesto, genera lo que es la democracia deliberada. A su vez, otro elemento crucial es que conforme vayamos reduciendo la brecha digital en nuestros países, conforme más personas accedan a Internet, accedan a mayor conectividad, que eso es el gran propósito y el gran desafío que hay detrás de todo gobierno en nuestros países latinoamericanos, vamos a lograr mayor inclusión, mayor igualdad, menor discriminación, porque más personas van a poder aprovechar sus potencialidades, sus oportunidades y todo lo que nos ofrece la tecnología para emprender, para poder desarrollar y crecer como país, como región, ¿no?, y como sociedad. Y a su vez hay que pensar cuando hablamos de inclusión digital también en términos de accesibilidad, que se refiere a pensar en aquellas poblaciones, sobre todo en nuestros países, menos favorecidas, ¿no? Estos grupos étnicos, grupos marginados, grupos minoritarios, discapacitados, que están pues lejos de poder beneficiarse aún con el acceso a Internet y de las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, hay que pensar en términos, por ejemplo, de Internet Universality, que es lo que promueve mucho UNESCO a nivel global, o también lo que se promueve desde las Naciones Unidas sobre cooperación digital. Cómo logramos incluir a estos grupos, ¿no?, menos favorecidos en el ámbito digital. Y otro elemento crucial, otro beneficio fundamental de las nuevas tecnologías y a través de la democracia digital, nosotros lo hemos constatado permanentemente, es la modernización del Estado o lograr esa transformación digital en nuestras entidades públicas. Sin duda, cada vez está más presente, cada vez hablamos más en nuestros países de democracia digital y sin duda las entidades públicas impulsan más y apuestan más por estos procesos de modernización. No es fácil, es un trabajo que toma su tiempo, es un proceso porque hay que trabajar con el mindset de las autoridades, de los funcionarios, de toda la plana y la cultura organizacional para lograr consolidar las políticas de digitalización, ¿no? Y esto, por supuesto, se requieren mayores esfuerzos para también lograr más acceso, más conectividad en nuestros países, pero fundamentalmente para lograr estos cambios de transformación digital,
lo que se requiere es la voluntad política. Si logramos tener la voluntad política en nuestros países, yo creo que ya tenemos un gran porcentaje ganado. Y lo siguiente sería darle continuidad y sostenibilidad a todos los proyectos o iniciativas que se impulsen en aras de fortalecer los procesos de transformación digital, ¿no? Lo que solemos ver es que en nuestros países hay un cambio permanente de autoridades o de funcionarios que entorpecen muchas veces los proyectos o las iniciativas que se empiezan a impulsar. A veces no hay una línea marco que se establece para poder impulsar una política pública orientada a la digitalización. Y eso se ve entorpecido, por supuesto, con estas crisis políticas que vemos en nuestros países o estos cambios permanentes de autoridades que lamentablemente juegan en contra en estos procesos de digitalización. Nosotros, quiero contarles que desde Democracia Digital hemos sido testigos de múltiples proyectos a través de nuestro Premio Nacional Democracia Digital, donde tenemos una categoría de sector público y año tras año vemos cómo aumentan considerablemente los proyectos, las iniciativas, los distintos lineamientos orientados a promover la digitalización y las tecnologías al servicio de la ciudadanía, ya sea para hacer trámites, para entregar información, para favorecer con servicios, para distintos propósitos, pero que justamente se ponen a disposición de los ciudadanos para ayudar en estos procesos de diversa índole según la entidad pública en la que se implementan, ¿no? Entonces, como hemos visto, los beneficios son múltiples, de eso estamos totalmente conscientes y somos testigos también de todo lo que se ha logrado con el uso de la tecnología en nuestras sociedades. Pero sin duda, también hay riesgos, hay desafíos, y esto lo hemos visto en los últimos años en nuestros países, pero también, por supuesto, es parte de una tendencia global en donde pues todo se suma porque finalmente todos los países, las sociedades digitales, de alguna manera, esos elementos nos afectan de manera transversal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgo, por ejemplo, yo quisiera referirme más al ámbito ciudadano político, porque vemos, por ejemplo, que hoy en día en nuestros países de América Latina estamos viviendo una situación, una combinación explosiva por otros elementos que se van dando en nuestros países, que están configurados por la desconfianza que hay en la democracia, la desafección que hay hacia los partidos políticos tradicionales y esto a su vez al auge de las nuevas tecnologías digitales en nuestros países donde cada vez pues sabemos hay mayor personas conectadas. Pero claro, todo ello se suma y hace, como digo, una combinación explosiva, ¿no? El profesor Alcántara nos hablaba de hoy en día vivimos una democracia fatigada en nuestros países, ¿no? Por todos estos elementos antes expuestos. Entonces, todo ello, pues, puede jugar en contra. Y aquí la tecnología también es crucial porque lamentablemente puede componerse, puede constituirse en un riesgo en vez de un beneficio. O sea, frente a este escenario, la tecnología puede suponer también un elemento en contra. ¿Y por qué? Lo vemos a ver en elementos como, por ejemplo, la polarización política, ¿no? Hoy en día, los distintos espacios digitales, lamentablemente, se constituyen en espacios donde se da una lucha de poder, una agresión constante, donde vemos permanentemente una guerra de likes, una guerra de hashtags, de retweets, y hay una poca capacidad de llegar a consensos y diálogos. Y esto sin duda sí puede ser desestabilizador y puede ser un severo riesgo para nuestros sistemas democráticos. Entonces tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? En las distintas plataformas digitales vemos hoy en día tendencias, por ejemplo, de interactuar con personas que piensan igual o afín, donde vemos finalmente una sociedad digital muy fragmentada, ¿no? Donde la gente solamente interactúa o comparte o retuitea con personas, con aquellas personas que piensan igual o similar, ¿no?
Y finalmente, pues, no, esto lo que genera es una mayor intolerancia frente a opiniones diversas, ¿no? Y lo que finalmente genera es una fractura, una polarización. Entonces, la tribalización o el uso de filtros burbujas vienen a ser una tendencia en los espacios digitales que socavan nuestra deliberación, nuestra convivencia democrática en espacios digitales. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el extremo narcisismo, aquellos nuevos tuiteros políticos o influencers que se creen dueños de la verdad y que sienten pues que su verdad es absoluta, que no abren espacio al diálogo ni a la interacción, fomentando finalmente esta actitud intolerante, ¿no? Y esto socava los principios democráticos de tolerancia, de respeto, de diversidad de opiniones e ideas. Otro elemento que vemos cada vez con más frecuencia es el surgimiento de populismos políticos, nuevos líderes que hacen uso de discursos extremistas, radicales, ya sean de derecha o de izquierda, ¿no? Que apelan a la xenofobia, a la homofobia, a la misoginia, al antisemitismo y fomentan los discursos de odio en las redes, en las web, en los espacios digitales. Y esto sí constituye un severo riesgo que cada vez es mayor atendido, ¿no? Con mayor preocupación por nuestras autoridades globales, porque finalmente esto resquebraja pues los cimientos de toda sociedad democrática. La polarización política así en las redes se torna agresiva, ofensiva y no contribuye a sostener una deliberación con respeto y tolerancia sin respetar la cultura democrática. Y lo que vemos es que no hay autorregulación por ningún lado. Vemos políticos que se expresan libremente sin cuidar su retórica, ¿no? Por el contrario, con mensajes muy explosivos, muy violentos, muy agresivos, que solamente agreden y difaman al, no sé, en casos de elecciones, por ejemplo, al contrincante político, o simplemente para fomentar los discursos de odio hacia grupos específicos o grupos minoritarios, lo cual es de especial preocupación. Entonces, son, como digo, riesgos que son de tendencia global, que son cuestiones que se juntan frente a otros factores, ¿no? Pero que pueden ser de gran preocupación y pueden afectar severamente nuestra convivencia democrática. Y otro aspecto crucial que lo vemos cada vez con mayor preocupación es todo lo vinculado a la desinformación online. Es un gran riesgo que genera pues gran preocupación porque lo vemos en la manipulación, por ejemplo, en procesos electorales, ¿no? Que generan, por supuesto, severos riesgos a la democracia. Lo vemos mediante las noticias falsas o el uso de algoritmos o el empleo de la inteligencia artificial generando problemas éticos. La desinformación online supone en la actualidad una gran amenaza a nuestra convivencia ciudadana, a nuestra democracia en su conjunto, porque cada vez lo vemos con más fuerza y lamentablemente las tecnologías digitales hoy en día son un elemento crucial para la viralización de contenido y para que más personas pues reciban este contenido engañoso. Y hoy en día vemos con especial preocupación, además, todo lo vinculado a las tecnologías emergentes, porque a pesar de su gran potencial, también representan un gran riesgo que puede afectar la calidad de la información, la veracidad, la privacidad, los derechos de autor, entre otros elementos, pues, que hay que tener especial cuidado, ¿no? La desinformación sabemos que va de la mano con el derecho que es la libertad de expresión. Hoy en día la libertad de expresión online, que incluso a lo largo de la historia de la humanidad, siempre la libertad de expresión ha sido uno de los derechos más vulnerados. Sin embargo, hoy en los espacios en línea, estas prácticas continúan, ¿no? Sigue siendo un derecho muy vulnerado a través de la censura, los bloqueos, los apagones, el control, el espionaje, la vigilancia, que son prácticas actuales y lo vemos cada vez con mayor frecuencia en nuestros países, sobre todo aquellos países que enfrentan pues crisis de tipo democrático, regímenes autoritarios, regímenes totalitarios, ¿no? Y que lamentablemente siguen presentes en nuestra actualidad.
Entonces, estas prácticas que atentan contra la libertad de expresión muchas veces se dan para controlar protestas o elecciones, para manipular, para censurar información, para silenciar a las masas, ¿no? Lo vemos, como digo, con mayor frecuencia, incluso la desinformación online. Hoy en día lo vemos de una nueva manera a través de la propaganda rusa, ¿no? Que, para que ustedes sepan, tiene muchísimo impacto en nuestros países de América Latina y el Caribe. Nosotros desde Democracia Digital hemos trabajado muchísimo el tema de desinformación online, todo lo vinculado a las fake news, a las noticias falsas y su impacto en nuestros países, y eso lo hemos analizado con distintas líneas de trabajo en contextos de elecciones, en contextos de pandemia, donde se vio con muchísima fuerza y fue terrible, y hoy en día incluso, tal como acabo de mencionar, lo vemos incluso con la guerra, ¿no? Con los ataques de Rusia a Ucrania. Vemos otro tipo de desinformación más ideológica, pero que está presente y que finalmente lo que se hace es viralizar el contenido para manipular, para desinformar y para buscar objetivos concretos, ¿no? Sabemos el gran impacto de las noticias falsas, porque la desinformación online, para que ustedes sepan, no viene sola, ¿no? Normalmente la desinformación online pues son noticias falsas, son fake news, que vienen acompañados de maquinarias de trolls, de bots automatizados, de cuentas falsas, de uso de hashtags que comparten, retuitean y viralizan el contenido con una gran ferocidad y un amplio alcance. Y vemos así videos alterados, fotos trucadas, imágenes retocadas, memes, audios que distorsionan la realidad y también vienen con un fuerte componente de odio y agresividad. Y esto, lamentablemente, podría ponerse peor, podría ponerse más crítico en la medida que las tecnologías emergentes pues vayan desarrollándose sin considerar ciertos elementos vinculados al respeto de los derechos y libertades de la ciudadanía. Sabemos los daños y el efecto perverso que puede generar la desinformación online porque traicionan la verdad, desinforman, manipulan, agreden, descalifican, incitan el odio, deslegitiman las autoridades, se cuestionan las instituciones, se genera desconfianza, que eso es lo más terrible porque esa desconfianza se traslada a nivel online, a nivel offline, se genera incertidumbre, miedo, angustia. Muchas veces hemos visto en procesos electorales que se busca invalidar los resultados, se hiperpolariza la población, ya ni siquiera hablamos de polarización, ¿no? De dos bandos, sino hay una hiperpolarización, no se alcanzan acuerdos, diálogos ni consensos, y muchas veces también se incita a la violencia, al caos y a la sublevación. Lo que les digo lo hemos visto en distintas realidades de nuestros países, entonces no es nada inventado ni nada que esté en la teoría, son cuestiones que ya han sucedido y que por tanto hay que tenerlas muy en cuenta y hay que saber cómo reaccionar, ¿no? Frente a la desinformación sabemos que esta obedece normalmente a intereses políticos o comerciales, ¿no? Y que no sabemos finalmente quién está detrás de la desinformación. Para que ustedes sepan, es muy difícil identificar quién está detrás, pero sí quienes colaboran en la propagación de ese contenido, ¿no? Y bueno, para que ustedes sepan, la solución a ello no es rápido ni en el corto plazo. Estos nuevos desafíos, esos nuevos riesgos que nos trae la era digital en nuestra democracia, en nuestra gobernabilidad democrática, nos suscitan situaciones cuya solución no es rápida, no es fácil en el corto plazo. Debemos entender, como ya he mencionado, que son tendencias globales propios de la era digital y toda sociedad digital, que cada vez usa mayor la tecnología, de alguna manera está expuesta a estos riesgos, ¿no? Tampoco creo en la excesiva regulación, menos en nuestros países latinoamericanos, porque esto puede afectar nuestras libertades por dos grandes razones. Una, porque la tecnología avanza muy rápido y permanentemente nos va presentando nuevos desafíos. Y del otro lado, porque esa es mi lectura personal, considero que nuestros líderes, nuestras autoridades, nuestros parlamentarios aún no tienen el conocimiento suficiente como para regular estos nuevos desafíos digitales. Regularlos de la mejor manera me refiero. Porque por lo mismo que la tecnología avanza rápidamente,
estas regulaciones muchas veces pueden afectar otras libertades y derechos y también pueden entorpecer, ¿no?, el desarrollo tecnológico, los emprendimientos en nuestros países. Y eso también lo hemos visto y genera, por supuesto, un grave problema al ecosistema digital en nuestros países. Nosotros queremos que el ecosistema digital no solamente fortalezca nuestras libertades y derechos como individuos, pero también genere mayor progreso y desarrollo a través del emprendimiento y a través del desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos estos problemas? Yo siempre he dicho que la mejor forma es actuar coordinadamente desde los distintos stakeholders. Acá tenemos todos que contribuir. Nosotros, por ejemplo, desde sociedad civil hemos implementado muchas líneas de trabajo, educando, sensibilizando, generando el desarrollo de soluciones, promoviendo las buenas prácticas. Hay múltiples trabajos que podemos hacer, ¿no? Las Big Techs, por supuesto, tienen una gran responsabilidad. Ellos han implementado múltiples acciones desde sus diversas plataformas, pero por supuesto siempre se les pedirá más porque la responsabilidad que recae en ellos frente a estos riesgos es altísima, ¿no? Y por supuesto, también vemos respuesta desde los gobiernos en mayor o menor medida, según los países, según la legitimidad de los gobiernos. Vemos también respuestas del periodismo, los fact-checkers, en términos de desinformación online, por ejemplo, todos los verificadores de noticias, verificadores de hechos, han cobrado un rol muy importante en nuestros países en el último tiempo, en contexto de elecciones, y también lo vimos con mucha fuerza en tiempos de pandemia, ¿no? Y por supuesto, a nivel multilateral, el multilateralismo es fundamental para llegar a acuerdos, a consensos y buscar las mejores soluciones más acorde a nuestras realidades y a nuestros países. Para finalizar, entonces, llego a esta última parte, donde quiero compartirles que desde Democracia Digital, cuando comenzamos hace 10 años, empezamos buscando promover las buenas prácticas digitales. Empezamos con 2 líneas de trabajo. A la fecha tenemos más de 15 líneas de acción, proyectos, iniciativas que hemos venido impulsando sobre diversos temas del ecosistema digital, trabajando con esa mirada de public policy, ¿no?, vinculada más a la ciudadanía, a los actores políticos, al parlamento, a las instituciones públicas. Y nuestra misión siempre ha sido promover el uso responsable de Internet y las tecnologías digitales. Entonces, cuando empezamos, una de nuestras primeras iniciativas fue el Premio Nacional Democracia Digital, un concurso online gratuito que se desarrolló solo en el Perú y que este año cumple su 10ª edición. Es una edición especial y a la fecha nos ha permitido identificar cerca de 650 proyectos digitales a nivel nacional en el Perú, en 23 regiones de nuestro país, que están todas ellas consolidadas en nuestro Observatorio Nacional Democracia Digital, si ustedes quieren conocerlo y verlo. Entonces, tras esta buena experiencia promoviendo esta tecnología para el bien, estas buenas prácticas digitales para lograr cambios en nuestra sociedad, para lograr aportar, para lograr sensibilizar, educar a la población, en fin, hemos visto tantos proyectos maravillosos a lo largo de estos años, decidimos dar el paso de extender este concurso a los países de habla hispana en América Latina y el Caribe. Y hoy ya estamos en la 2ª edición del Premio Latinoamericano Democracia Digital, que se impulsa en 18 países de habla hispana de América Latina y el Caribe, ¿no? En esta 2ª edición, que ahora les voy a contar más, vamos a tener ya cerca de 200 proyectos identificados en 17 países de América Latina. Y es increíble todas estas buenas prácticas que hemos visto de cómo se desarrolla la tecnología para servir a la comunidad con temas específicos, porque cada país, cada región tiene sus propias prioridades, pero vemos cómo las tecnologías digitales, las distintas plataformas, las distintas herramientas sirven para hacer un cambio para el bien, como digo, para educar, para sensibilizar, para brindar servicios, para abrir datos, para favorecer la transparencia, para generar mayor participación ciudadana, para denunciar hechos también. En fin,
proyectos de diversa índole, con distintas naturalezas, con distintos propósitos, pero todos con una buena causa, buscando el bienestar colectivo, que eso finalmente es lo más predominante, ¿no? Entonces, a través de este concurso, nosotros promovemos el uso responsable de las plataformas digitales, queremos reconocer las mejores prácticas digitales, queremos fomentar la innovación, la participación ciudadana, el emprendimiento social. Queremos también dar visibilidad a los proyectos e iniciativas online que se impulsan en los países de habla hispana. Todos estos son los propósitos de este gran concurso y que además, luego, todos los proyectos que participan en cada una de las ediciones son consolidados y sistematizados en nuestro Observatorio Latinoamericano Democracia Digital, ¿no? Este observatorio, les voy a mostrar la web, es un espacio que permite dar visibilidad a los proyectos que se van impulsando en nuestra región, y por supuesto son proyectos que concursan ya en nuestro premio. En lo que estamos viendo ahora es la plataforma del observatorio, que ustedes la pueden ver, pueden acceder desde democraciadigital.lat, ¿no? Ahí el link de observatorio, y ahí se han ido sistematizando los proyectos por países, de acuerdo a áreas temáticas, de acuerdo a años. Acá están consolidadas hasta el momento, la primera edición solamente son alrededor de 100 proyectos. Entonces estamos viendo, por ejemplo, los proyectos de Perú y podemos verlo por año, por edición, ¿no? Por áreas temáticas que se desagregan en 8 grandes áreas, que son asuntos sociales, cultura, desarrollo y emprendimiento, educación, inclusión y género, medio ambiente, política y gobernabilidad, salud y seguridad. Como les digo, cada país, cada región tiene sus propias prioridades, acorde pues a las necesidades de los propios países, ¿no? Yo los invito a que revisen nuestro observatorio. Muy pronto se van a ingresar todos los proyectos que han participado en la segunda edición de este concurso. Y además, quiero mostrarles también lo que significa ese concurso. Quiero dejarles un mensaje muy bonito de lo que es ese concurso y lo que nosotros queremos impulsar. A continuación les voy a pasar un video. Ahí está. Ese fue el video, el llamado que hicimos cuando abrimos la convocatoria de este gran premio latinoamericano Democracia Digital. Ahora ya estamos en la etapa de cierre, como les dije. El deadline de esta segunda edición fue en el mes de febrero y muy pronto, a fines de abril, vamos a tener nuestra ceremonia de premiación de la segunda edición del premio latinoamericano Democracia Digital, donde compiten 97 proyectos digitales de 17 países de habla hispana en América Latina y el Caribe. Y yo quiero invitarles gentilmente a esta ceremonia que va a ser transmitida online el 27 de abril. Acá está, ustedes pueden ver la invitación. El 27 de abril, de acuerdo al horario, hora Perú empieza a las 5 y según el horario en cada uno de sus países pueden ver. Y la transmisión en vivo será desde nuestra cuenta institucional en Facebook. Así que por favor
Les invito a todos ustedes a que nos acompañen en esa hermosa ceremonia para premiar a los ganadores en las 3 categorías de este concurso y además vamos a vamos a otorgar distinciones a aquellos proyectos que lo merecen por diversos méritos y que realmente deben ser pues reconocidos por este gran trabajo, este gran impulso y estas ganas de servir, ¿no?, a sus países, a su comunidad, a sus poblaciones de la mejor manera a través de la tecnología. Con eso yo quiero terminar, quiero agradecerles a ustedes por esta oportunidad y decirles que siempre nos pueden encontrar en nuestros sitios web democraciadigital.p o democraciadigital.lat. Yo siempre estoy accesible, así a través de las distintas redes sociales o plataformas, así que con mucho gusto puedo atender sus requerimientos, solicitudes y bueno, llevarles pues también la democracia digital a sus países. Muchísimas gracias. Adiós.